Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Análisis Católico, un podcast donde analizamos obras y fenómenos de la cultura actual desde una perspectiva católica. Y el día de hoy queremos hacer un pequeño análisis de la doctrina social católica, es decir, esa visión que tiene la Iglesia de cómo la sociedad puede ser más justa y más equitativa. Y para ese tema, pues también vamos a analizar un poquito las desventajas que trae tanto el sistema comunista como el liberalismo, tomando como punto de partida la encíclica de su santidad, el Papa León XIII, Rerum Novarum, que fue la primera encíclica social que daría un inicio a todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Esa es una doctrina que mucha gente no conoce, que por ejemplo fue aplicada después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a muchas de esas ideas que aplicaron grandes políticos católicos, algunos de ellos en camino a la beatificación, como Robert Schuman, y también de Gasperi en Italia. Robert es francés y de Gasperi en Italia, y hay otro en Alemania. Y bueno, en cada país hubo muchos políticos católicos que implementaron esas ideas y gracias a eso pues muchos países de Europa alcanzaron un gran desarrollo económico. También mucha gente no sabe que estos políticos católicos se inspiraron en, la cita del Apocalipsis de la corona de estrellas de la Virgen para la bandera de la Unión Europea, y es por esa razón que esa bandera tiene estrellas dibujadas bajo un fondo azul. Es una bandera muy mariana. Entonces, pues en este podcast queremos analizar un poquito eso. Queremos analizar por qué estos dos sistemas en sus extremos han hecho tanto daño, y queremos para eso, eh, lo va a ilustrar una película que se llama Top Gun, que es del año 1986. Y bueno, la idea es analizar un poco ese tema, pero pues a la luz de esa película. Entonces, Miri, no sé si quieras leernos, por favor, la ficha técnica. Sí, Francisco, claro. Bueno, pues la película, como ya dijo Francisco, sale en 1986. Fue dirigida por Tony Scott. En Hispanoamérica se llamó Top Gun, Pasión y Gloria. Y en Chile, Top Gun, Reto a la Gloria. Pues los protagonistas son Tom Cruise y Kelly McGillis. ¿Qué más se puede resaltar? La música, Harold Faltermeyer. La fotografía, Jeffrey Kimball. Y bueno, pues es una película de drama y romance en el que se pueden destacar varias cuestiones. Sí, digamos, la película trata básicamente como del día a día de una escuela de pilotos en Estados Unidos. La película transcurre en plena Guerra Fría, en el año de 1986. Para quien no sabe, pues la Guerra Fría fue un enfrentamiento que duró desde 1947, casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1991, con la caída de la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento político, militar, ideológico, social e informativo que fue liderado por Estados Unidos en el bloque del Este y por el otro lado la Unión Soviética. Pues cada uno tenía sus países, sus aliados, y bueno, entonces digamos que la película se desarrolla en este contexto histórico de la Guerra Fría, pero también en el contexto de la historia, porque la historia pues digamos que no se centra como tal en la guerra, pero sí muestra un poquito esa faceta de lo que fue la Guerra Fría en Estados Unidos, de cómo pues en esa época Estados Unidos estuvo metido en tantas partes, en Vietnam, en Corea, bueno, muchas partes, y también pues recibió algunos ataques, y eso lo ilustra un poquito la película. No sé si quieras hablarnos de los aspectos más destacados, Miri. Sí, claro. Em, pues en principio podemos observar a un teniente llamado P.T. Mitchell, que era conocido como Maverick, que es un piloto de la Marina y es sumamente talentoso en el aire, al igual que su padre. Y pues tiene, se puede destacar especialmente la relación de amistad que tiene con Gus, que es un compañero que es como radar en el aire para él. Se puede destacar también, pues, la lealtad que tiene hacia sus superiores. Es una persona un tanto desobediente, de repente lleva a la contraria a lo que le dicen sus superiores. Se destaca también el amor que tiene por
una instructora, sería Charlotte. Y pues bueno, podemos ver que toda la trama, como ya dijiste, se desarrolla durante la Guerra Fría. Estados Unidos está teniendo bastantes problemas. De hecho, la primera escena se desarrolla en el Océano Índico. Y pues bueno, realmente hay demasiadas escenas en el aire, como que esa parte de acción no hay mucho que destacar de ello, simplemente muy buenas escenas tomadas en el aire. Él está tratando como de tener un nombre reconocido, porque su padre también fue un piloto, falleció. Al principio no se conocen las razones, de hecho para él es un misterio, pero se dijo que fue por culpa de su mismo padre, hubo un error al momento de estar piloteando un avión, entonces quiere como limpiar su nombre. Y pues eso también lo lleva a hacer maniobras muy escandalosas, a poner en riesgo su vida varias veces. De hecho, bueno, en una ocasión no fue su culpa realmente, como se explica en la película, pero durante el vuelo hay un accidente y fallece su amigo Gus. Eso lo lleva pues a una depresión porque él había visto, había observado que Gus pues era padre de familia, le entusiasmaba mucho el estar con su esposa, con su hijo, y pues también eso le pega duro porque yo me imagino que lo relaciona también con su propia experiencia. Su padre había fallecido, su madre fallece poco tiempo después, y pues al morir Gus, como que eso le pega más fuerte por su propia experiencia. Y bueno, pues podemos observar que más adelante, pues piensa en renunciar, pero su supervisor, pues habla con él. El supervisor había trabajado con su padre y le dice las razones, diciéndole que es pues un secreto muy grande, las razones del por qué había fallecido su padre. Se da cuenta que de hecho tal vez pudo haberse salvado, pero decidió ayudar a otras personas, salva a otras 3 personas, y por eso su padre fallece. Entonces como que eso le da ánimos, regresa al, al puesto que tenía, y pues después se ve que tiene una relación ya con Charlotte, que era su instructora. Ella estaba dispuesta a apoyarlo en sus dificultades y en lo que pudiera. Así es. Y bueno, pues para decir simplemente algunas curiosidades de la película, eh, esta película se hizo con asociación con la Armada de Estados Unidos y las suscripciones, o digámoslo así, los ingresos, enlistamientos. O sea, la película gustó tanto en su época que los enlistamientos en la Armada de Estados Unidos aumentaron un 500%. También las escenas de acción, como en ese tiempo el CGI no era tan avanzado como ahora, muchas de las escenas de acción son reales. Y en una de ellas muere un piloto, el piloto Art School. Él muere pues en una de esas maniobras, no pudo controlar bien el avión y el caza pues chocó con el suelo. La banda sonora tuvo muchísimo éxito. La canción Take My Breath Away de Berlín ganó Globo de Oro a Mejor Canción. Eh, Tom Cruise tenía que usar para las escenas con McGillis, tenía que usar plataformas porque la actriz es 10 centímetros más alta que él. Entonces, pues eso se veía mal, o se ve mal que la mujer sea más alta. Entonces le tocó usar estas plataformas. Bueno, al final, al principio de la historia no contemplaba un romance, pero lo metieron a última hora como por darle más, como para captar más público a la película. Y también fue la más taquillera en el año 1986 y recaudó más de 300 millones de dólares. Entonces, pues como ya habíamos dicho, esta película se da en el contexto de ese conflicto entre cuando no se sabía que, cuando se quería imponer, y bueno, de hecho, si bien la Unión Soviética ya no existe, hoy día también hay un conflicto en las redes y en todo el tiempo la gente está debatiendo qué es mejor, capitalismo, socialismo, comunismo, bueno, en fin. Y digamos que, bueno, como dijimos, muchas de estas cosas que hay en la doctrina social católica fueron implementadas en la construcción de Europa. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Robert Schuman fue uno de los primeros presidentes del Parlamento Europeo. Él fue un político francés y él está ahorita en proceso de canonización. Es un político, puede ser un político santo en el futuro, un hombre muy católico, y muchas de estas ideas que vamos a hablar aquí, él las plasmó en la construcción de Europa. Entonces, ¿quién va a imaginar, quién se puede imaginar que la Europa tan atea y que digamos que tan perseguidora de la iglesia tiene un origen
y unas bases tan cristianas. Pero bueno, básicamente, dime. Bueno, no sé tú qué consideres o qué opines, Francisco. Yo creo que Europa, o sea, obviamente se ha descristianizado, evidentemente se ha descristianizado, especialmente los países eh, Holanda, los Países Del Bajos, occidente. Ujú. ajá, del occidente. Pero realmente sigue teniendo una base muy católica. Yo creo que la descristianización más grande que se puede observar está en las redes. O sea, que ni siquiera aplican a una realidad, sino más bien a lo que desearían muchos de los que están ahí en las redes, que fuera Europa. Porque veo muchas bases católicas, de hecho a mí me impresiona mucho el hecho de que a veces las defensas más grandes hacia el cristianismo se dan en Europa, no en América, no en, bueno, en Asia han habido muchas persecuciones, pero bueno, hablando más bien de Occidente, de Europa, sigue siendo una defensa muy grande. Pues mira que con respecto a lo que dices, yo adhiero. O sea, si bien han habido procesos de descristianización y de persecución a la iglesia en algunos países de Europa, eh, ahí también sigue habiendo mucha gente católica. Yo recuerdo, yo he ido 2 veces, la última vez que fui fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y fue impresionante, o sea, la verdad, la fe de la gente muy fuerte allá. Por ejemplo, yo iba a misa, pues yo soy de misa diaria, entonces pues yo iba a la misa entre semana a una parroquia que quedaba cerca de donde me estaba quedando y entre semana y normal, se llenaba. Iba antes más gente que lo que va a muchas parroquias de aquí, entonces sí, sigue habiendo mucha gente católica, pero el tema es que sí, también han habido pues muchos procesos y mucha gente que ha querido, lo que tú dices, ¿no? Pues de pronto esa gente hace más ruido que nosotros, ¿no? Monseñor Munilla, un obispo que yo sigo por las redes, que es el obispo de San Sebastián en España, él dice que pues con la cantidad de llegada de musulmanes a España, y pues a él le preguntan que si se debería prohibir o regular el Islam, y él dice que el problema no es que haya musulmanes, sino que el problema es que hay muy poquito, que los católicos pues estamos evangelizando menos. Sí. Entonces, pues sí, es eso, o sea, tenemos que, si hay una base católica y tenemos pues que no dejar que se pierda y seguir luchando por eso, porque igual en Europa siguen canonizando muchos jóvenes, muchas personas de todas las religiones, no, perdón, de todas las regiones y de todas las edades de Europa. Por ejemplo, me recuerdo ahorita que otro santo que están a punto de canonizar, que es el Rosario Libatino, no sé si alguien lo ha escuchado. Rosario Libatino es un juez, fue un juez italiano, ¿alguien lo escuchó? ¿No? No lo conozco. Bueno, él fue un juez que mató a la mafia italiana por negarse a tener concesiones con los mafiosos. Resulta que la mafia lo que acostumbraba, o lo que acostumbra en todos los países, era darle plata a algunos jueces para que archivaran procesos. Y él se opuso y un día cuando estaba yendo al trabajo, lo cerraron en el carro y lo mataron a tiros. Y después de la muerte de él se dieron cuenta que él tenía la Biblia en la oficina, que la leía mucho, que era un hombre muy piadoso, y ahorita él está también en proceso de canonización. Sí, Lluvia. Europa sigue siendo pues, uno de los lugares donde más fuerte sigue siendo la fe. Por ejemplo, no sé si cada uno conozca el origen de su parroquia. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa, las parroquias que hay, una es de polacos y otra es de belgas. Entonces, pues, de hecho, mi párroco es polaco, o sea, uno aquí lo sigue teniendo a ellos. Entonces, pues, eso es algo muy bueno. Eh, bueno, entonces, para eso, pues, el Santo Padre, ¿a base de qué? Resulta que cuando se escribe esta encíclica se escribe en un contexto muy triste, porque es cuando comienza la revolución industrial. Mucha gente comienza a abandonar el campo para ir a las ciudades a trabajar, pero como en ese tiempo no se conocía como lo que era el ¿cómo decirlo? Los derechos laborales, entonces mucha gente llegaba a esas fábricas a trabajar en condiciones terribles. Había niños que entraban a trabajar a los 8 años y ya a los 20 se morían porque el cuerpo no les resistía y había muchos abusos, ¿sí? En este contexto de abusos que empiezan esas ideas de Marx y de la revolución de la lucha de clases. Entonces esta encíclica sale para decir que si bien tenemos un problema, esta no es la solución, ¿sí? Esa fue como la intención de su santidad el Papa León XIII. O sea, si bien tenemos que hay un problema social, que hay injusticia, que hay inequidad, el comunismo no es la solución.
Y de hecho algo curioso es que esta encíclica es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Venga, les digo exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Papa ya denunciaba el comunismo, el fracaso del comunismo, desde 1891. ¿Y ustedes saben cuál fue el primer país que se volvió comunista? ¿El primer país comunista cuál fue? ¿Alguien sabe? ¿No? El primer país comunista fue la Unión Soviética, con la revolución bolchevique del año 1917. ¿Qué quiere decir eso? De 1917 a 1891 hay 25, 26 años aproximadamente, o sea, casi un cuarto de siglo antes de un primer país comunista, el Papa ya estaba diciendo esas ideas son un fracaso y eso sí se llega a aplicar, va a ser pues malo, o sea, no va a ser una solución a nada. Entonces él comenta esta encíclica diciendo que si bien él comienza hablando de precisamente esa situación, que estamos en un contexto duro, en un contexto difícil de explotación de personas, y bueno, él dice que el ser humano no puede considerarse, que el trabajo del humano no se puede considerar una mercancía, que hay que reconocer los derechos que tienen los trabajadores porque ellos siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos. Debe prohibirse el trabajo de los niños, debe protegerse a la mujer trabajadora. Esos son como los principales postulados de la encíclica. Debe reconocerse el justo salario. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que gracias al comunismo es que ustedes tienen días festivos, gracias al comunismo tienen vacaciones, tienen mentira. Eso es herencia de la doctrina social católica. El, la encíclica también habla del reconocimiento de la propiedad privada, porque es un derecho natural dentro de los límites de la justicia. Entonces también el Papa también no solo critica el comunismo, sino también el liberalismo capitalista, y dice que es causa de pobreza y degradación del ser humano y de los trabajadores, y que el Estado tiene la misión de promover, y también, ojo, porque mucha gente no lo ve así, sino que yo me di cuenta ahorita leyéndolo otra vez, también es una crítica al anarquismo. Si saben que el anarquismo es ese movimiento que dice que no debería haber gobierno, sino que puede, sí, dime Miri. No, nada, iba a comentar lo del anarquismo. Sí, es eso, es como que no debe haber gobierno, pero sí no sé si tienes otra definición o algo parecido. No, en el que cada quien va a tomar según sus reglas, ¿no? El camino, no va a guiarse por ninguna ley. Sí, y eso también, digamos, también ha sido un pensamiento que se ha tratado de, pues que es defendido también incluso hoy día en las redes, ¿no? Pero bueno, el caso de esta encíclica también se critica un poquito esa visión, porque dice que tiene que existir un Estado y que este tiene la misión de promover el bien público y privado. Y bueno, básicamente es en eso. Esta encíclica pues se dedica a la cuestión social, intenta proponer una solución que se opone tanto a las planteadas por el liberalismo extremo, o sea, el capitalismo salvaje que llaman, y las expuestas por el socialismo, que preconizaba la revolución como un medio de lucha, ¿no? Entonces, en su espíritu recogía el pensamiento de distintas corrientes surgidas en el entorno católico durante años anteriores, en forma muy especial el procedente de la obra del obispo alemán Wilhelm Emanuel Ketteler. Perdón si no sé pronunciar el alemán, pero así es como se lee más o menos. Wilhelm, W-I-L-H-E-L-M. Wilhelm Emanuel. Y el resultante de los trabajos de la Unión de Friburgo. Entonces, esto marcó el comienzo de un interés que tiene la Iglesia por los problemas sociales modernos y fue la primera intervención dedicada especialmente a la cuestión social. Eh, Rerum Novarum traduce de las cosas nuevas. Entonces, pues comienza, como ya dijimos, diciendo esto, diciendo que hay gente en situaciones difíciles, que la propiedad privada pues es un derecho importante porque es parte de la familia, digamos, de una forma de proteger a la familia, y que es un derecho humano también, y que también daña la creatividad y la inteligencia de las personas, porque usted puede ser muy inteligente y saber muchas cosas, pero si no hay un incentivo o no hay un pago para eso, pues eso trunca también la creatividad de las personas. Entonces, es un derecho humano que debe ser defendido y protegido. Y no se le puede privar al hombre del fruto de su trabajo, ¿no? Eso es como uno de los primeros postulados que da la encíclica. Luego empieza a hablar de que
Los seres humanos pues tienen diferentes talentos y capacidades y que pues debe la sociedad preocuparse porque las personas puedan explotar esos talentos y capacidades. La lucha de clases no existe, dice que tanto ricos como pobres deben tratar de coexistir y que, no, que una persona rica igual no podría hacerlo si no hubiera trabajadores. Y lo mismo, los trabajadores no tendrían que trabajar si no hubiera un capital inicial. O sea, yo puedo tener muchas ganas de trabajar, pero si no tengo con qué hacerlo o dónde hacerlo, pues no puedo trabajar. Es así de simple. Entonces, es eso, se necesitan las dos para el equilibrio. Entonces, luego hace también un llamado a la justicia y al deber, que los ricos deben pagar lo justo, respetando a las personas y su dignidad. Dice también que el dinero es temporal, que igual nadie se lleva, a la otra vida nadie se lleva el dinero, entonces que el dinero debe ser como un medio para el bien social y que igual el Papa exhorta a que la gente que tiene dinero haga buenas obras con él. La riqueza eh, no exime del dolor. Dice también que por más que usted sea rico, no va, que igual estamos en un destierro, en un mundo que se está acabando, o sea, todos nos estamos enfermando, nos estamos muriendo. O sea, nadie igual va a tener un segundo más de vida por tener dinero, eso es una realidad. Entonces, que es necesario darle un sentido a esa posesión de dinero, que si bien no es malo, sí puede serlo en la medida que yo me cierre a la caridad y a ese deseo o ese gusto por compartir. Todos deben vivir dignamente y es lícito poseer bienes propios, pero también es una obligación lo que me sobra, con lo que me sobra socorrer a los demás. Luego habla también de la pobreza, que la pobreza no, ante Dios, pues no es algo malo, no es deshonrosa, sino que por el contrario, Dios mismo se hizo pobre. Y pues ahí, luego en esta parte también habla la importancia de que exista un gobierno, que sea un agente que ayude a garantizar la dignidad de las personas. Entonces habla de que es necesario que haya jueces, que haya policía, que haya ejército, que haya funcionarios públicos que ayuden como en esa labor del bien común. Entonces ahí sigue como tu parte, Miri, no sé qué tienes de esa parte. Bueno, pues empezando ya con los numerales 26. El numeral 26 recalca y reafirma que no es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado, sino que lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde le sea posible, obviamente sin dañar el bien común y sin injuriar a nadie. Pero una de las funciones de los que gobiernan es defender a la comunidad y a cada uno de sus miembros. Nosotros sabemos perfectamente que todo poder y toda autoridad viene dada por Dios, incluidos los de los cargos públicos. Él es el que otorga esta autoridad y dado esto debe aplicarse a la manera de la potestad divina que vela con solicitud paternal, no menos de los individuos que de la totalidad de las cosas. Si por tanto se ha producido o se ha amenazado algo del bien común o a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público. Ahora bien, interesa tanto a la salud pública como a la privada que las cosas estén en paz y en orden, e igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a los mandatos de Dios y a los preceptos de la propia naturaleza, que se respete y practique la religión. Y bueno, algunos podrán aquí pegar el grito en el cielo, especialmente en nuestra actualidad, argumentando que las sociedades deben ser laicas, pero debemos recordar y estar muy conscientes de que laico no es sinónimo de antirreligioso. Entonces, bueno, teniendo ya esto en cuenta, debe florecer la integridad de las costumbres privadas y públicas, que exista la justicia, que no se atente impunemente unos contra otros, que los ciudadanos crezcan robustos y aptos, y si fuera preciso, para ayudar y defender a la patria. Si entre los miembros de una sociedad empieza algún conflicto que ponga en riesgo la integridad tanto física o espiritual de sus integrantes, deberá necesariamente intervenir de lleno, dentro de ciertos límites, el vigor y la autoridad de las leyes. Estos límites serán determinados por la misma causa que reclama el auxilio de la ley, o sea, que las leyes no deberán abarcar ni ir más allá de lo que requieren
según el remedio de los males o la evitación de algún peligro. Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente. Algo que señala esta encíclica es que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y por los pobres. Menciona el número 27 de esta encíclica que la gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Un punto que es muy importante es que se deben asegurar las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes. Deberá mantenerse a la plebe dentro de los límites del deber. No se puede autorizar, a razón del bien común el quitar a otro lo que es suyo bajo la faceta de pretender algún tipo de igualdad. Ciertamente la mayor parte de los obreros prefieren mejorar mediante el trabajo honrado sin prejuicio de nadie, pero llegan a haber algunos casos en los que esto no es así. Por lo tanto, si se llega a dar el último punto de que los obreros quieran hacer alguna revolución o estén exigiendo que se le quite a las clases altas para que les den a ellos, entonces deberá intervenir la autoridad del Estado y, frenando a los agitadores, debe alejar la corrupción de las costumbres de los obreros y el peligro de las rapiñas de los legítimos dueños. Aquí creo que estos dos puntos se complementan a la perfección, tanto el 27 como el 28, dado que debemos comprender nosotros como ciudadanos que sí, el Estado debe voltear a mirar a las clases bajas, debe darles la facultad también de trabajar, por supuesto, porque como dice aquí, la mayoría de las personas que pertenecen a clases más bajas van a tratar de superarse con su mismo trabajo, pero en algunos casos no se va a poder. Y bueno, deben intervenir aquí los altos funcionarios. Pero bueno, el Estado no debe quitar el patrimonio de una clase para podérselas dar a las clases bajas, aunque sí debe velar por las clases más bajas. El trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con mucha frecuencia a que los obreros puedan entregarse a la huelga y al ocio voluntario. A este mal frecuente y grave se ha de poner remedio públicamente, pues esta clase de huelga perjudica no solo a los patronos y también a los mismos obreros, obviamente, sino también al comercio y a los intereses públicos. Lo más conveniente, eficaz y saludable para todos es anticiparse con la autoridad de las leyes e impedir que pueda brotar algún mal, removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habrá de surgir algún conflicto entre patronos y obreros. Tanto los patrones como los obreros deben tener muy claramente su papel y sus responsabilidades dentro del trabajo y deben ser justos entre ellos. Actualmente vemos como una inclinación de las leyes más bien para abrazar a los obreros y a veces se pierden de las responsabilidades que tienen ellos también como trabajadores. Exigen demasiado a los empresarios, a los patrones, y se olvidan de la exigencia que se debe tener también para los trabajadores. Más adelante en esta encíclica se menciona que más debe intervenir de alguna forma el Estado. De igual manera, hay muchas cosas en el obrero que se han de tutelar con la protección del Estado. En primer lugar, los bienes del alma, puesto que la vida mortal, aunque buena y deseable, no es con todo el fin último para lo que hemos sido creados, sino tan solo es un camino y el instrumento para perfeccionar la vida del alma con el conocimiento de la verdad y el amor del bien. Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos que abusan de las personas. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Se ha de mirar por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas de los obreros. Hay que tener en cuenta igualmente que en las épocas del año pues ocurre con frecuencia que un trabajo fácilmente soportable en una estación es insufrible en otra, o no puede realizarse sino con grandes dificultades. Finalmente, lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto, obviamente no se le puede exigir a una mujer o a un niño. Se deben establecer
bien las diferencias y se debe establecer también qué trabajos pueden hacer ciertas personas y qué trabajos no pueden. Y en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado suficiente el desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. Debe considerarse el descanso justo para todos los obreros. Menciona la encíclica, establezcase en general que se dé a los obreros todo el reposo necesario para que recuperen las energías consumidas en el trabajo. En todo contrato concluido entre los patronos y los obreros, debe contenerse siempre esta condición expresa o tácita, el que se provea a uno y a otro tipo de descanso. Pues no será honesto pactar lo contrario, ya que a nadie es lícito exigir ni prometer el abandono de las obligaciones que el hombre tiene para con Dios o para consigo mismo. Después, en esta misma encíclica se ataca un asunto de gran importancia, que debe ser entendido rectamente para que no se peque por ninguna de las partes, a saber, que es establecida la cuantía del salario por libre consentimiento y, según eso, pagado el salario convenido. Parece que el patrón no ha cumplido por su parte y que nada más debe, que procede injustamente el patrono solo cuando se niega a pagar el sueldo pactado y el obrero solo cuando no rinde el trabajo que se estipuló, que en estos casos es justo que intervenga el poder político, pero nada más que para poner a salvo el derecho de cada una de las partes, tanto patrono como obrero. Un juez equitativo que atiende a la realidad de las cosas no asentirá fácilmente ni en su totalidad a esta argumentación, pues no completa en todas sus partes, le falta algo de verdadera importancia. Trabajar es ocuparse en hacer algo con el objeto de adquirir las cosas y bienes necesarios para los usos diversos de la vida y sobre todo para la propia conservación. Sobre el salario, digamos el resumen, el patrono y el obrero deben estar de acuerdo con las cantidades acordadas y esto dependerá de hecho también del tipo de trabajo y horarios que se establecen en el mismo contrato. Se menciona, si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dado, bueno, si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Las personas por medio de su trabajo deben aprender a amar más a la tierra cultivada por sus propias manos. Así van a empezar a valorar sus ganancias y de su propia tierra trabajada esperarán no solo un sustento, sino también una cierta holgura económica para sí y para los suyos. Una vez más, la encíclica habla del derecho de poseer bienes en privado y por tanto la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Sí, así es. Una de las cosas que más me gusta, pues para hacer un entre paréntesis, una de las cosas que más me gusta de esta encíclica es cuando el Papa coloca la óptica, o sea, coloca que la sociedad debe funcionar desde una óptica escatológica, o sea, teniendo en cuenta que esta vida es temporal y que si es así, pues la idea es que en este mundo no tratar de hacerlo todo acá, o sea, me refiero, uno no tratar de desarrollarse totalmente y plenamente en el sentido económico, sino que lo importante, que lo más importante es que todos estemos bien y que haya una cooperación entre todos y que sea como un paso, como decías tú, un paso para la eternidad, ¿no? Y como que esa visión escatológica me gusta mucho en lo que se refiere a cómo debe ser organizada la sociedad. Luego de eso, entonces, de lo que decías tú, el Papa comenta que es importante que, pues, que todos tengan algo, ¿no? Que lo que tú trabajes pueda rendir frutos, o sea, que los trabajadores vean el fruto de su trabajo, porque también había muchos casos en los que en esta revolución industrial, en la que muchas veces la gente no veía como ese fruto de su trabajo y la gente no podía tener nada de patrimonio. Es irónico, ¿no? Porque supuestamente el comunismo que iba a dar solución a este problema y son esos países donde la gente en verdad vive supremamente mal.
Pero bueno, el caso es que después el Papa habla de un tercer aspecto, de un cuarto aspecto que es de los más importantes de esta encíclica, que es el cooperativismo, o sea, el derecho a las asociaciones laborales. Y él dice básicamente que se necesita que el hombre busque el apoyo de los demás. Y da dos citas bíblicas. La primera es de Eclesiastes 4, del 9 al 12, que dice, es mejor que estén dos que uno solo. Tendrá la ventaja de la unión, si el uno cae será levantado por el otro. Hay del que está solo, pues si cae no tendrá quien lo levante. Y de esta otra, el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada. Proverbios 18-19. Entonces, en virtud de esta propensión natural, el hombre es igual, llevado a, o sea, el hombre debe ser motivado en la sociedad a buscar la formación de estas cooperativas de trabajo asociado, ¿no? Para que puedan entre ellos ayudarse en sus necesidades. Por ejemplo, si hay una sociedad, digamos, de los que producimos café, ¿no? Si todos los que producimos café, eh, entonces nos rejuntamos y entre todos podemos cooperar de muchas maneras. Por ejemplo, lo que pasa eh, en la vida real con algunas de estas cooperativas es que si todos los que producen un mismo producto se unen, pues pueden unificar precios en vez de estar compitiendo entre sí, ¿no? Entonces unifican precios, se dividen ganancias, se comparten conocimientos, experiencias. Y el Papa pues dice que esto es muy importante, lo del tema de la, del trabajo asociado, y dice que el trabajo asociado debe ser promovido también por el gobierno. Entonces también ataca diferentes tipos de cooperativismos, por ejemplo, los que son tóxicos para las empresas. O sea, por ejemplo, sindicatos que lo que decía Miriam, que buscan ya cómo destruir la empresa, pues eso ya no. Él dice, él no está de acuerdo con eso. Y, y bueno, es básicamente que promover un cooperativismo sano que busque en realidad el bien y la seguridad de las personas. Entonces, básicamente que la Rerum Novarum, el panorama en el que estaba, digamos, asentada, eran situaciones como el divorcio entre la economía y la moral que había en ese tiempo, eh, el reconocimiento legítimo del provecho individual con perjuicio para los demás, una libertad económica sin frenos, o sea, me refiero a que cuando se usted pone, digamos, en un contexto de libertad y de igualdad, personas que no son iguales, es como si usted coloca en una misma habitación un tigre, un conejo y un gato. Pues el tigre va a matar al conejo y el gato porque no son iguales que él, ¿no? Entonces, pues lo que toca hacer ahí es que se le ponga un poquito de regulaciones a esas empresas grandes que tienen monopolios, ¿no? Y que no permiten que otras empresas pues progresen también. También esta encíclica a rasgos generales critica la acumulación de riqueza, como que esa no debe ser la aspiración de nosotros, de los cristianos, ¿no? Y también incluso de los no cristianos, porque en última nadie puede llevarse nada, que la riqueza pues está más en ayudar y en ayudar a construir la sociedad. Y bueno, él también, pues, como ya dijimos, habla mucho del derecho a la libre asociación. Dice básicamente que la experiencia de la poquedad de las fuerzas del hombre le mueve a juntar las propias a las ajenas. Mejor es que estén juntos que uno solo, porque tiene la ventaja de la compañía, como dijimos ya. Entonces, pues esto es lo que mueve al hombre a juntarse con otros, como ya dijimos. Algunas de las cosas que salieron de esta encíclica fue precisamente eso, las cooperativas de trabajo asociado, el concepto del descanso dominical, que se le dé a la persona que el ser humano no solamente es cuerpo, sino también necesita un espacio para su espíritu, que se debe limitar el trabajo diario, o sea, tener horarios fijos, que se debe establecer un salario mínimo que pueda ayudar al trabajador a constituir un patrimonio. Y bueno, básicamente esos son como los postulados. Y como ya dijimos, pues es la primera vez que la iglesia habló del tema, ya hace más de 100 años, y que, y que dio un punto de partida a lo que conocemos como la doctrina social de la iglesia. Entonces, pues no sé si alguien quiere opinar algo de esta encíclica o decir algo ya para terminar esta parte del tema. Miri. Pues que a pesar de que el contexto en el que fue escrita es muy distinto al que nos encontramos ahora, pero muchos puntos siguen estando muy recientes, como muy válidos todavía hasta estos días.
algo que llama mucho la atención y creo que debe quedar atrás es el hecho de que muchos católicos rechazan el comunismo como debe ser, debe ser rechazado, pero se van como mucho al lado del capitalismo. O sea, dicen comunismo no, pero capitalismo sí, sin tomar en cuenta que en realidad ambos sistemas pues tienen sus fallas y pues no deben ser aceptados así a ciegas por nosotros, sino que debemos tomar las cosas que realmente se apeguen a una doctrina social de la iglesia, que va a construir realmente, como pasó en Europa y como pasará en el mundo, una sociedad más justa. Sí, así es muy cierto. La gente piensa que porque la iglesia se opone al comunismo, entonces es porque la iglesia es de derecha y la iglesia pues está con las ideas del liberalismo y no, la verdad es que no. Eh, es así. ¿Alguien más quiere opinar algo de esta encíclica? O ya pasamos entonces a la parte final. Bueno, entonces ya... Ah, bueno, otra cosa que quería pues como conversar era pues ya para ir concluyendo este espacio, que entonces me dijeras qué parte de la película o qué momento o qué aspecto te llamó la atención de la película, Miri. Pues mira, que me llamara la atención así una parte en específica, creo que es una película buena, como que está situada en un momento muy importante para la humanidad, pero como tal la trama no creo, no siento que sea como profunda. Me gusta la parte en la que precisamente se ve al teniente con su amigo Gus. No sé, como que se me hace de esas amistades que tienen mucho significado. Me llama mucho la atención, por ejemplo, pues varias personas dentro de la iglesia han atribuido como las amistades más puras entre hombres. Y me llama la atención, de hecho han dicho entre hombres, entre mujeres como que es más complicado. Y pues, bueno, esas partes, la escena donde fallece Gus, no sé, como que se me hacen muy emotivas, muy... Yo creo que es de las partes que más recalcaría y más nombraría de la película. Bueno, si bien es cierto lo que tú dices, la película no es que sea una historia muy profunda, pues es una película cortica que se hizo básicamente para promover el ejército. Entonces no es así una película que tenga una gran historia o que tenga una profundidad de trama y de desarrollo de personajes así muy buena. Pero lo que me encantó la fotografía, los atardeceres, los aviones, las maniobras, Es muy buena la música también. la música súper bonita, no sé si, bueno, si no, entonces pues tarea que la escuches, la versión hay una cantante que me gustaba mucho en la infancia, que es Jessica Simpson, no sé si alguien la ha escuchado, tiene una voz pero espectacular, no es muy famosa de hecho, o sea, es muy infravalorada, porque para qué, pero tiene una voz muy bonita, ella sacó un cover de Take My Breath Away, espectacular, muy bonito, pero en sí, lo que más me gusta de la película es la fotografía, es espectacular. Las escenas casi siempre son en atardecer, casi siempre están en atardecer todo el tiempo. Me encanta cuando, una de mis escenas favoritas es cuando ella lo persigue en ese deportivo que tenía ella. Y bueno, en sí la protagonista muy bien, ¿qué? Muy bien montada en todo sentido. Me gusta la parte cuando ella le dice que después de la muerte de Gus, que le dice el capitán a Maverick, le dice que un buen piloto debe evaluar lo que aprendió y luego aplicar lo aprendido. Y luego Charlotte le dice algo similar, porque cuando pasa lo de la muerte de este compañero, Maverick se desanima y dice como que no, yo no quiero seguir y no se quería graduar de la escuela. Entonces, y Charlotte también le dice, para ser mejor debes cometer errores y luego seguir. Muchas veces en la vida católica, precisamente eso es uno de los peligros, y lo veíamos en un podcast anterior, ese es uno de los peligros que más hay, que cuando uno cree que está cometiendo muchos errores y que no, y que Dios no quiere entonces que uno siga y que uno se empieza a desmotivar y así, eso es como una trampa de la vida espiritual. Sí. Entonces, pues es importante que a pesar de las cosas que pasen, la constancia, la perseverancia consiste en eso, en no desanimarse por las propias debilidades. Y bueno, también me llamó la atención pues eso de la película básicamente. Eh, no sé si quieras comentarme qué opinas de los personajes, Miri. Pues
El protagonista, que es Tom Cruise, es Maverick, es alguien, yo creo que con carácter. Es un poco rebelde, como ya mencionaba al principio, pero pues tiene varias características que se pueden rescatar. Al final persevera en sus estudios. Bueno, se gradúa finalmente de la escuela. Yo creo que lo más importante a destacar es precisamente que no se rindió, no se tiró a pesar de que recibió un golpe fuerte. De Gus me gusta su lealtad hacia el personaje principal, Maverick. Charlotte estuvo siempre al pendiente y bueno, motivó de alguna forma también a Mitchell. Entonces yo creo que como que son esas personas que te aparecen en tu camino y que sin querer empiezan a motivarte de alguna forma y le dan sentido a tu propia vida. El teniente, bueno, sí, su superior, pues las palabras que le dice también resultan demasiado motivadoras para él, entonces yo creo que es un personaje importante en la película. Sus compañeros, con los que incluso tiene rivalidad, pues al final se dan cuenta de quién es, de las capacidades que tiene, de sus virtudes y valoran todo eso y dejan de un lado la rivalidad, pues eran personalidades muy fuertes, entonces pues chocaban ahí, había roces, pero al final pues incluso yo creo que es signo de humildad el hecho de reconocer, pues sí, en algunas cosas no me has agradado, le dicen, sigue siendo una persona peligrosa, pero pues yo te apoyo y pues bueno, podemos convivir a pesar de esas diferencias, no necesariamente pensamos igual, pero pues podemos convivir y podemos apoyarnos los unos a los otros. Bueno, de los personajes, pues puedo decir que al principio Tom Cruise no quería hacer esta película porque como pues más o menos hace no mucho había sido lo de Vietnam y todo ese tema, había estado tan de moda. Entonces que como que había mucho hipismo y él decía, Tom Cruise decía, no, yo no quiero participar en una película ahí de soldados, pero finalmente pues lo convencen con plata, le ofrecen mucha plata por el papel y él acepta, entonces él pues participa de esta película. El personaje de Maverick, pues lo que resalta es la perseverancia, el saberse levantar de los errores. Y de Charlotte, pues debo decir también que fue un personaje pues que me agradó, o sea, es un personaje agradable, tiene muy buen, para mí una película pues como no es solamente lo que está como la historia como tal, sino también pues muchas otras cosas, ¿no? Que se resaltan. Entonces, pues ella en la película también es una persona de un carácter fuerte, se ve que es inteligente, que anima a las personas, que hace bien su trabajo, entonces pues eso también resaltó de la película. Entonces ya para terminar, Miri, no sé si quieras darme tu puntuación, por favor. Yo a la película le pondría un 8. Ok, sí. Yo también le pondría parecido, le pondría un 7 porque si bien una película no solamente es su historia, también, como ya dije, pues me gustó mucho la fotografía y muchas otras cosas que tenía, las escenas, cómo las hicieron pues fueron muy bien hechas. Entonces, pues eso es como lo que quisiera resaltar. No sé si quieras decir algo más o agregar algo más. No, es todo. Ok, ok, bueno. Ya para terminar entonces, espero que esas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer un poco mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, estamos como Memes Inspirados por Dios, MIT, y Memes Inspirados por Dios 2.0, que es que el respaldo de la página. También estamos en la página Vox2. En nuestro Instagram como @vox.hey.vd, el canal de YouTube y los encuentros. Por favor, suscríbanse y también les recordamos que pueden encontrar este programa en iBooks, Spotify y ahora también en Discord. Pueden escribirnos, dejar sus comentarios y sus opiniones y videos de oración en las redes mencionadas. No siendo más, les deseamos